Bien, buenas noches. Vamos a conversar sobre el tema de Doppler en obstetricia, que también es una prueba de evaluación del bienestar fetal útil en determinados casos, como ya vamos a ver posteriormente. Para hablar sobre el Doppler, su aplicación en obstetricia, vamos a hacer un pequeño recuerdo de la circulación fetal. Entonces, lo que tenemos es que de la placenta va a ingresar al cordón umbilical, precisamente a la vena umbilical, sangre oxigenada, ¿m? A través de la vena umbilical, ¿sí? Y vamos a encontrarnos acá el primer shunt, que es, la idea es llevar la mayor cantidad de sangre oxigenada hacia el corazón, para que de este órgano se reparta al resto de órganos del cuerpo del feto. Eh, y el encargado de este shunt o de este puente, ¿sí? Es el conducto venoso, ¿sí? Que de alguna manera bypassea la sangre que ya no se, la sangre, la mayor cantidad de sangre oxigenada ya no se va a ir al hígado, ¿no? Por la vena porta, sino que por el ductus venoso va a ingresar a la vena cava inferior y de la vena cava inferior va a ingresar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, la sangre va a pasar, bueno, se va a mezclar ya un poco con la sangre venosa que viene de la vena cava superior, va a pasar al ventrículo derecho en cierta cantidad, pero aquí tenemos también el segundo bypass, que es el foramen oval, que también trata de bypassear la mayor cantidad de sangre hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Un pequeño porcentaje de sangre pasa al ventrículo derecho y se va a dirigir a los pulmones por la arteria pulmonar. La mayor cantidad de sangre rica en oxígeno pasa a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego ingresa a la aorta, que es la arteria más importante del organismo. Y aquí nos vamos a encontrar con el tercer shunt, el tercer bypass. Esta sangre que ha pasado al ventrículo derecho se dirigía por la arteria pulmonar a los pulmones, pero en el embarazo, para el feto, no es primordial llevar demasiada cantidad de sangre a sus pulmones. Es más, demasiada cantidad de sangre podría producir una hipertensión pulmonar. Entonces, esta sangre necesita bypassear y va a pasar de la arteria pulmonar hacia la aorta, ¿sí? Sangre no tan oxigenada, como estamos viendo aquí, y junto con la sangre que está regresando está yendo en la arteria aorta, se va a dirigir a irrigar el resto de órganos. Algo muy importante que vemos aquí es que esta sangre de la aorta superior, por así decirlo, que va a irrigar cabeza y cuello, que son estructuras importantes, ¿no? Sobre todo por el cerebro, es la sangre más oxigenada de la arteria aorta, porque cuando ya va a recibir esta sangre menos oxigenada por el conducto arterioso, ¿no? Que este bypass sería el conducto arterioso, o conducto arterioso de Botali o ductus arterioso, nos va a llevar sangre menos oxigenada y esa sangre es la que se va a repartir al resto de la economía. ¿Correcto? Se reparte al resto de la economía y finalmente a nivel de las arterias ilíacas me va a dar dos arterias umbilicales que son las que van a regresar, bueno, van a formar otra vez el cordón umbilical y van a regresar a la placenta. Sí, entonces en la circulación fetal tenemos tres puentes importantes. El conducto venoso de Arancio o ductus venoso, el foramen oval, ¿sí? Y el conducto arterioso. Muy bien, entonces en el adulto, obviamente cuando ya un feto, perdón, nace, vamos a tener que se ocluye la arteria umbilical, ¿sí? Se va a ocluir también el conducto venoso, van a empezar a funcionar los pulmones y lo que vamos a tener, bueno, se va a cerrar también el foramen oval y se va a cerrar el ligamento, perdón, se va a cerrar el conducto arterioso que se va a convertir luego en un ligamento y se va a dar la circulación mayor y menor que ya todos conocemos, ¿sí? Bueno, acá tenemos que las arterias umbilicales se van a convertir en los ligamentos umbilicales medios, la vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo del hígado, ¿sí? Como estamos viendo aquí. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque
en el Doppler lo que nosotros vamos a evaluar es, en forma exacta no lo es, pero para la enseñanza, el aprendizaje se toma así y no hay ningún problema en tomarlo así. Vamos a evaluar el flujo sanguíneo en determinado vaso, ¿correcto? El principio del Doppler está basado en el cambio de frecuencia del sonido dependiendo del movimiento de un objeto. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el de una ambulancia, ¿no? O de una motocicleta o un carro que tiene un motor muy estridente y que al pasar por nosotros vamos a ver de que conforme se va acercando, ese sonido tiene determinada frecuencia. Mientras más se acerca, la frecuencia es más alta, pero hasta que llega hacia nosotros. Pero cuando ya está alejándose de nosotros, la frecuencia se hace más grave, cambia. Este es el efecto Doppler descrito por Johann Doppler hace ya más de 200 años y que se utiliza para precisamente el principio de Doppler en la ecografía en medicina, ¿sí? Que obviamente tiene otras aplicaciones, ¿no? Como en los radares, etcétera, en otras ramas de la ciencia. Entonces, en la fórmula, esta es la fórmula para determinar, en realidad son velocidades. Como estamos viendo aquí, nosotros vamos a utilizar esta fórmula para determinar el flujo en forma indirecta, ¿correcto? Y que depende mucho del ángulo de incidencia. ¿Correcto? La idea, ¿cuál es? Que este ángulo de incidencia debería ser cero para tener una determinación lo más precisa posible. O sea, deberíamos tratar de incidir el vaso de esta manera. Eh, Muy bien, entonces, en realidad, entonces, no se debería llamar flujometría Doppler, sino el término correcto es velocimetría Doppler. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a evaluar es la velocidad, la velocidad determinada que tiene cierto vaso sanguíneo en determinado momento, ¿sí? Entonces, en forma indirecta, lo que nosotros hacemos es determinar el flujo mediante la aplicación de tres fórmulas, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a revisar. En primer lugar, la relación sístole-diástole, el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Cuando nosotros vamos a ver el Doppler espectral, que ahora en las gráficas es mucho más fácil de entenderlo, nos van a dar estas ondas, ¿sí? Que se corresponden a los ciclos de sístole y diástole del corazón. Entonces, de nuevo, esto no me va a determinar flujo, sino velocidades. Es decir, que el ecógrafo va a registrar todas las velocidades a lo largo del tiempo y me va, por un proceso del equipo que va a producir estas ondas, voy a tener estas gráficas, ¿correcto? Y nosotros asumimos que este pico más alto es la sístole y este valle es la diástole. Y podríamos asumir que toda esta parte es el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va a transcurrir por ese vaso en ese momento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de aplicación, ¿ya? Entonces, yo aquí tengo tres índices. Primero, la relación o proporción sístole-diástole, o sea, dividir sístole no, entre diástole. Luego tengo el índice de resistencia, que su fórmula es sístole menos diástole entre sístole. Luego tengo el índice de pulsatilidad, que es restar sístole menos diástole y dividirlo entre la media, que es el promedio, o sea, es la sístole más diástole dividido entre 2. Entonces, ahora mirando esto, yo quiero que me digan cuál es la proporción sístole-diástole de este vaso. ¿Quién me dice? Chicas, Mm, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la proporción sístole diástole entre estos dos entre esta sístole y esta diástole?
Chicas, ¿sí? ¿Se comprendió o no se comprendió? No. ¿Qué es lo que no se ha comprendido? ¿O todo no se ha comprendido? Doc, en mi caso, o sea, sí lo he entendido de la sístole de diástole. En caso de la sístole sería como que el valle alto, ¿verdad? Y la diástole donde está señalando la flechita de abajo. Así es, correcto. Ya, pero Ujú. Doc, ahora lo que nos está preguntando es, o sea, pero ¿cómo le decimos? O sea, ¿con números o...? Claro, tienes que darme un número. o- Ujú. Es con número. Pero no... Ahora, ah, claro, dicen, no, no hay número, pero dale el número que tú quieras, ya. Si quieres, dale 1 a esto. ¿Cuánto sería ya. esto? 0.2. Ya, 0.2. ¿Cuánto sería 1 entre 0.2? Mejor no ahorita. 5. 5. Correcto, ¿ya? Entonces, la relación sístole-diástole o la proporción sístole-diástole sería 5. 5. Muy bien, ahora vamos a determinar el índice de resistencia. ¿Cuánto sería el índice de resistencia? ¿Quién me dice? 0.8. 8. Sí. Si es que tomamos los mismos valores, 0.8. Doctor, ¿está ahí? Creo que la han llamado. Ay, yo pensé que era mi internet. Chicas, disculpen, me habían llamado. Un favorcito. Ya, ¿cuánto me dicen? 0.8. Sí, claro, porque sería 1 menos 0.2 entre 1. 1 menos 0.2 es 0.8 entre 1, 0.8. ¿Correcto? Muy bien, perfecto. ¿Ve? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a simular que esta onda tiene su diástole aquí. Llega acá. ¿Cuánto le darían? No llega acá, sino llega acá. 0.5. 1, Correcto, así es. ¿Y qué pasa si yo tengo una onda que su diástole llega acá? 1, ¿Cuánto 0. sería? Si, 0.8. si le doy aquí 0.8 de diástole, ¿cuánto sería? La opción. De IR estamos hablando, ¿ah? 1.25. No, no, o sea, no, estamos hablando de índice de resistencia, chicas, por favor. O sea, sístole sería 1 menos diástole, que hemos hecho 0.8. ¿Cuánto sería? 0.2. ¿Sí? ¿Todas de acuerdo? ¿Alguien dice que no? Sí. 0.2. Sí, doctor. Sí, Correcto. Entonces, ya está, muy bien. Entonces, en este vaso que llega acá, sería 0.8. En este vaso que llega hasta más o menos la mitad del flujo diastólico, 0.5. Si tengo un flujo diastólico alto, sería un IR de 0.2, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene antes la siguiente pregunta. ¿En cuál de los 3 vasos, A, B o C, estoy teniendo más flujo de sangre? B. ¿En A, en B o en C? B. ¿Qué me dicen? Puede ser en B, puede ser en C, puede ser en A. Entonces, lo que nosotros en forma indirecta tenemos que marcar es que lo que está debajo de la curva, de la onda, es el flujo sanguíneo. ¿Correcto? Todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué vaso está pasando más sangre? Arriba. Sí. En C. Claro, porque miren, en C yo Mayor la de tengo abajo. 0.8 de diástole. En el vaso B yo tengo 0.5 de diástole. Y en el vaso A tengo 0.2 de diástole. Entonces, ¿dónde hay más flujo sanguíneo? En el vaso C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aunque no lo crean, si han comprendido esto, se van a reír del Doppler. ¿Por qué? Porque al final de la disposición vamos a volver a determinar el índice de resistencia. Y
llega un momento en que ya varias veces has visto tantas ondas que ya puedes determinarlo sin hacer necesariamente la aplicación de la fórmula. Ya miras y al ojo dices nomás, si veo un vaso que la mitad de la diástole está acá, es su IR 0,5. Si tengo un vasito así que tiene poca diástole, su IR 0,8. Si tengo un vaso que tiene buena diástole, pues 0,2. ¿Sí? También vamos aprendiendo otro concepto, otra conclusión, que es el IR, mientras más alto tiene su valor, significa que es un vaso de más resistencia o de menos resistencia. ¿Qué me dicen? O en todo caso, antes de esa pregunta, ¿en qué vaso hay más resistencia? ¿En vaso A, en vaso B o en vaso C? Un vaso. Ah, Correcto, en vaso A, pues, porque si es el vaso de menos flujo, voy a tener un vaso de más resistencia. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el vaso de menos resistencia? El C. En C, correcto. En C. Muy bien. Entonces, de nuevo, ¿qué vaso tiene menos flujo? A. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todas de acuerdo? ¿Alguien dice que no? sí, Doc. Correcto, muy bien. A ver, voy a poner acá mis letras para hacerlo más bonito. B. Y ahora, el concepto de impedancia es igual al de resistencia. O sea, decir impedancia es lo mismo decir que resistencia. Entonces, ¿qué vaso tiene más impedancia que el resto de vasos? ¿Quién me dice? A. Correcto, tiene más impedancia, tiene más resistencia, ¿correcto? Entonces, esto tiene que quedar claro porque el concepto, ahí no me sale bien mía, porque este es el principio básico para todas las ondas de velocidad de flujo, en realidad así se llama onda de velocidad de flujo del Doppler en toda la medicina. O sea, esto no solamente es para obstetricia, así que esto también les va a servir para la aplicación de Doppler, por ejemplo, en varices, a nivel de ecocardio, o sea, etcétera. El principio es el mismo, ¿ya? Estos índices de resistencia, pulsatilidad y relación sístole-diástole se utilizan para todas las ramas de la medicina. Ya como aplicación o concepto final es que la proporción sístole-diástole y el índice de resistencia ya no se utiliza mucho. Actualmente todas las guías, por lo menos en obstetricia, trabajan con índice de pulsatilidad, ¿correcto? Por una sencilla razón. ¿Qué ocurriría si es que en determinados momentos, qué pasaría aquí si yo tengo mi diástole acá, a nivel de la línea? ¿Cuánto sería el IR? 0. Cero. Uno. Cero Ujú. no. No Uno, existe. uno, O sea, la diástole es 0, pero el IR, ¿cuánto sería? uno. 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 Correcto, porque 1 menos 0, 1. Entre 1, 1, correcto. Ujú. ¿Qué pasaría si yo tengo mi flujo ya acá, reverso? Ya no se podría determinar en forma adecuada, ¿no es cierto? Entonces, en algunos vasos enfermitos, ya dañados, alterados, se empieza, bueno, en primer lugar, cuando un vaso se daña, vamos a tener en algunos vasos, ojo, que el flujo de diástole va a disminuir. Y cuando ya el daño es más grave, el flujo de diástole final es ausente, no hay flujo en diástole. ¿Por qué? Porque en sencillo, ¿qué ocurre con la sangre? En ese momento el vaso ya está mm, está constreñido o está cerrado, está tapado, que no deja pasar sangre en diástole, solo en sístole, porque ya la fuerza de la sístole hace pasar la sangre. Pero cuando ya tenemos un vaso todavía más dañado, ya el flujo ya ni siquiera no pasa, sino que se regresa, o sea, peor todavía, flujo reverso de fin de diástole se llama eso. Entonces, esto, por ejemplo, va a ocurrir en la insuficiencia placentaria. Cuando la placenta se va a empezar a dañar, vamos a ver que la arteria umbilical primero va a disminuir su flujo en diástole. Luego va a tener un flujo ausente en diástole y luego va a tener un flujo reverso. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que ese seguimiento es el que nosotros vamos a hacer para detectar algún problema, sobre todo en los fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino, porque ya hemos mencionado, el Doppler de la arteria umbilical
no es la panacea de las pruebas de bienestar fetal, solo tiene su aplicación principalmente para los fetos que tienen restricción de crecimiento intrauterino. Muy bien, creo que ya ha quedado claro, ¿no? ¿O hay alguna duda? Si hay alguna duda, alguna pregunta, sería bueno que la digan para que no se queden con ningún interrogante. Doctor, ¿podría volver a repetir en el A? En el A ha dicho que hay mayor índice de resistencia. Claro, porque ¿cuánto es el valor del IR acá? 0.8. ¿Cuánto? 0.8. Correcto. ¿Acá? 0.5. 0.5. Correcto. ¿Y acá? 0.2. 0.2. Correcto. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Qué número es mayor? ¿0.8, 0.5 o 0.2? 0.8. Correcto. Entonces, a mayor índice de resistencia, más resistencia. Por eso mismo su nombre lo mismo lo dice. A mayor índice de resistencia, mayor resistencia del vaso. Mayor impedancia del vaso. Y de manera viceversa. A mayor índice de resistencia, menor flujo sanguíneo por ese vaso. Por lo tanto, entonces puedo concluir, a menor índice de resistencia, mayor flujo sanguíneo. Aunque no lo crean, esto confunde bastante, así que es bueno, por eso estoy volviendo a preguntar. Espero que quede claro para poder entender el resto de vasos. Ahora uno dice, sí, ya entendí todo, qué bonito. Dos problemas en obstetricia, que de acuerdo a la edad gestacional, nosotros vamos a ver cuál es la normalidad del vaso. Y segundo problema, que no todos los vasos tienen la misma morfología, no tienen la misma onda de velocidad de flujo, como luego vamos a ver. ¿Correcto? Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque ya estamos, bueno, hemos hecho la introducción para arteria umbilical y hemos dicho de que cuando tiene un índice de resistencia alto, ya sería un vaso enfermo, alterado. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de insuficiencia placentaria? Dijimos de que cuando hay una insuficiencia placentaria, obviamente, se va a incrementar el IR de la arteria umbilical, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. O sea, es decir, que la placenta está dañada, por así decirlo, está cerrada, no deja pasar, no permite un adecuado tránsito de la sangre, ¿no? Y toda la sangre se está ya aglomerando en la arteria umbilical, ¿sí? Ojo, que hemos dicho, la vena umbilical va de placenta al feto y las arterias umbilicales van de feto a la placenta, ¿correcto? Entonces acá también ya tenemos otra conclusión, que el Doppler lo que me evalúa, o sea, el Doppler de determinado vaso me evalúa cómo está la región distal a ese vaso. Por ejemplo, el Doppler de arteria umbilical me va a evaluar la placenta, ¿correcto? El ductus venoso, ¿qué me va a evaluar? Me va a evaluar el corazón. La arteria cerebral media, ¿qué va a evaluar? El cerebro. La arteria uterina, ¿qué va a evaluar? Cómo está la unidad fetoplacentaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese vaso el Doppler de ese vaso va a evaluar todo lo que va a irrigar ese vaso. ¿Correcto? Entonces, en el caso de una insuficiencia placentaria, cuando ya la placenta está obliterada, está obstruida, vamos a encontrar un incremento en el índice de resistencia de la arteria umbilical. ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué va a desencadenar? ¿No? Porque hay una disminución del aporte de oxígeno al feto. Entonces, ¿qué es lo que va a desarrollar, qué es lo que va a hacer el bebé para vivir, para sobrevivir? ¿Sí? Entonces, aquí dijimos de que ante una disminución del aporte de oxígeno, el feto, ¿qué tenía que realizar? ¿Quién me dice? Y ya lo habían mencionado la otra vez. Ah, ya, prioriza 3 órganos: Correcto, muy bien. ¿Cuáles son? cerebro, corazón y Las suprarrenales. Así las es. glándulas suprarrenales. No los riñones, sino las suprarrenales. Ujú. Igual que un adulto también cuando está y pusimos el ejemplo, ¿no? De repente yo salgo ahora en la cuarentena y me acuchillan, entonces voy a hacer un shock hipovolémico. Entonces, para sobrevivir, ¿qué hace todo mi organismo? Prioriza 3 órganos: cerebro, corazón y suprarrenales. No llega sangre a la piel, por eso me siento frío, pálido. No llega sangre a los riñones, por eso los pacientes chocados hacen injuria renal aguda, ¿sí? No llega sangre al sistema digestivo, hay una necrosis a ese nivel, una necrosis del hígado también, ¿correcto? Lo único que le interesa en esa situación extrema al cuerpo humano es su corazón,
su cerebro y las suprarrenales, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora igual en la cuarentena, ¿no? Solamente, solamente interesan los políticos y la clase alta, ¿no? Los grandes empresarios. Ya el resto no importa, ¿no? Ya nosotros somos la piel, músculo, huesos, riñones, ¿ya? Si sobrevivimos bien, si no, ya pues mala suerte. Entonces, es algo parecido, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, la arteria cerebral media, ¿qué ocurrirá ante este problema de hipoxia? ¿Ya? ¿Qué ocurrirá con este vaso? Cuando está alterado, ¿aumentará su flujo o disminuirá su flujo? Aumenta. Correcto, aumenta su flujo porque hemos dicho, si se va a priorizar la irrigación al cerebro, ¿qué va a pasar con el flujo a nivel del cerebro? Va a aumentar, ¿correcto? Ahora, vayamos con otra pregunta. De estas tres ondas, A, B y C, ¿cuál creen que va a ser la onda normal de la arteria cerebral media? ¿A, B o C? B. B. Ya diría, no, debe haber buena cantidad de sangre al cerebro siempre. Pues llévense una B. sorpresa y la onda normal es A. Bueno, más o menos, ahorita vamos a ver ya las fotos. ¿Por qué? Siempre acuérdense, las neuronas son unas chicas VIP, unas super ladies. Para ellas, ellas quieren siempre estar bien delgaditas, manteniendo su figura, no quieren estar muy gorditas, ya han visto sus axones, ¿no? Es bien delgado, no quieren para nada terminar siendo unas células adiposas, y ellas quieren poco oxígeno, poca glucosa, pocos nutrientes, ¿correcto? Entonces, ya vamos a aprender otro concepto, la onda de velocidad de flujo de la arteria cerebral media. Entonces, sería un vaso de alta resistencia o de baja resistencia en forma normal. De Alta alta resistencia. Correcto, de alta resistencia. ¿Y qué ocurriría en una patología como una restricción de crecimiento intrauterino? Se convertiría en un vaso de ¿qué? En un vaso de mediana resistencia. Entonces, doctor, esto es algo inverso a lo que ocurre con la arteria umbilical, porque usted ha dicho que la arteria umbilical patológica, una arteria umbilical normal es como B y patológica es como A. Pero en la arteria cerebral media cambia, porque lo normal es una arteria cerebral media como A y patológica es una arteria, bueno, acá no vemos el gráfico, pero sería, bueno, acá lo vamos a hacer aprovechando este lápiz que tengo acá. Escojo mi colorcito. Una arteria umbilical patológica, hemos dicho que primero tendría flujo, ahí me pasé, flujo reverso. Primero un flujo disminuido en diástole, luego un flujo ausente en diástole y finalmente un flujo reverso, ¿correcto? Entonces, esto es justo la complicación que yo les decía cuando uno empieza a leer esto, que cada vaso, o sea, cada vaso es diferente, ¿no? Por eso uno tiene que aprender la morfología normal de cada vaso en obstetricia, ¿no? Y esto también, lamentablemente, va a cambiar, va a ser diferente para otros vasos. Doctor, ¿Sí? chicas. Ay, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ay, ay, ya. Ay, ya, perdón, doctor, era mi internet. Ya, ahora sí. Ya, ¿Ya? doctor, disculpe. Ahora sí, sí, siga. ¿Ya? Perdón. ¿Quedó claro entonces, chicas? Si no, de nuevo, seguimos afianzando los conocimientos. ¿Alguna pregunta? Chicas, No. No, doctor, por ahora yo. correcto. Entonces ahora sí, espero que ya les haya quedado claro. O sea, estos conceptos de resistencia, flujo, impedancia, ya que espero que queden claros, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos con nuestro primer vaso, acá de Doppler de la arteria umbilical, que ya hemos hablado un poquito, y aquí estamos viendo cómo se ve el vaso en forma normal. O sea, es un vaso de mediana resistencia, mediano flujo. Pero, ¿qué opinan de este vaso? Aquí hay
más resistencia, menos resistencia. No veo, no veo. ¿Cómo? Chicas, comparado con este vaso es de más resistencia, menos resistencia. Más resistencia. Más, Correcto, más resistencia. Más flujo, menos flujo. Menos flujo. menos, Correcto. Más IR, menos IR. más, sí. Correcto. Bien, entonces ya ahora fácil sale. Es más, a ver, dígame acá, ¿cuánto sería de IR? ¿Cuánto le calculan? 0.8. 1. 0.8, correcto. 0.8, 0.9, de acuerdo. Acá, ¿cuánto le calculan de IR? 0.5. 0.5. Correcto. Yo estaría 0.5. Sí, muy bien. ¿Ve? Y eso es lo que ya decíamos, lo patológico, ¿no? Flujo ausente en diástole, flujo reverso en diástole. Ya esta es una arteria. Es más, ya se han hecho estudios de histología y se ha visto que cuando un feto tiene su Doppler arterial umbilical con flujo reverso, 70% de la placenta ya está dañada. Ya los vasos no funcionan. ¿Correcto? Entonces ya los estudios incluso han hecho la correlación histológica. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí igual también lo mismo, bueno, para determinar la relación, bueno, igual la relación sístole-diástole es algo parecido al IR. Conforme los vasos incrementan su resistencia, la relación sístole-diástole también va a aumentar, ¿correcto? Por ejemplo, es igual acá también podrían hacer lo mismo que ya habíamos dicho, ¿no? 1 entre 0,2 me salía, dijeron 5, entonces 4,15, cerca, ¿no? Bastante cerca. Y aquí vemos de nuevo también, cuando ya se va comprometiendo la arteria umbilical, disminuye el flujo, se hace ausente y luego se hace un flujo reverso. Entonces, estos ya se ha estudiado y se han hecho unas tablas donde se determinan los percentiles, 50, percentil 5 y percentil 95 para el Doppler de arteria umbilical. Entonces, antes de continuar, otra pregunta de razonamiento. ¿Cuándo estaría alterado un Doppler de arteria umbilical? ¿Cuando está por encima del percentil 95 o cuando está por debajo del percentil 5? Por debajo del percentil 5. ¿Qué me dicen? Vamos a poner un ejemplo. Doctor, usted ha dicho que lo normal es vamos con el IR. Usted ha dicho de que lo normal de una arteria umbilical al término, porque, ojo, al inicio del embarazo, la arteria umbilical es un vaso de alta resistencia y conforme avanza la gestación tiene que convertirse en un vaso de mediana resistencia, porque tiene que llevar más sangre, ¿no? Porque el feto está creciendo, va a necesitar más sangre, ¿correcto? Entonces la placenta tiene que trabajar bastante. Pero la placenta que se quede así o la placenta que hace esto está mal, ¿correcto? La arteria umbilical que tiene esa morfología está alterada. Entonces, normalmente vamos a poner un ejemplo. En una gestación a término normal, ¿cuánto sería su IR? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto tendría de IR acá? 0.5. Sí, 0.5. Pero si se queda así, como en el primer trimestre, ¿qué dirían? ¿Acá cuánto tengo de IR? Ya lo han dicho ustedes. 0.8. 0.8. Entonces, normalmente en el embarazo, ¿qué debe pasar con el IR? ¿Debe aumentar o debe disminuir? Debe disminuir. Disminuir. Correcto, debe disminuir. Muy bien. Por lo tanto, conforme va avanzando el embarazo, el IR debe disminuir. Pero ¿qué pasa si se queda alto, por encima del percentil 95? Ya me estaría indicando que hay un trastorno. Entonces, porque obviamente, de acuerdo a estudios poblacionales, se ha seguido, ya se tienen que determinar los percentiles normales. Pero el percentil alterado es el valor de Doppler de arteria umbilical que está por encima del percentil 95. ¿Correcto? Eso ya que quede claro. Entonces, de repente ustedes van a tener la oportunidad de ver estudios, informes de Doppler en las cuales les ponen, ¿no? Por de repente, por querer atarantar o presumir, ponen, ¿no? Valor de SD tantos, IR tantos, IP tantos, pero al final no se concluye en nada. Lo que acá para que un informe sea, esté perfectamente realizado, se debe precisar el valor de IR e IP y su relación con los percentiles, porque si no, no tiene sentido para interpretar el Doppler, ¿correcto?
Un Doppler de arteria umbilical que está entre percentil 5 y percentil 95 es normal. Un Doppler que está por encima del percentil 95 me indica un incremento de la resistencia de la arteria umbilical y ya hay sospecha de insuficiencia placentaria. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora, bueno, esto yo lo saqué del Williams inicialmente y ahí también puedo hacer Doppler del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque ¿qué puede pasar en casos en los que ya dijimos que el ductus arterioso era el shunt, el bypass, que iba de arteria pulmonar a aorta, ¿correcto? Para de alguna manera descargar, disminuir la cantidad de porte sanguíneo de los pulmones para no congestionarlos. Entonces, lo que hacía es llevar sangre menos oxigenada a la aorta. En algunos casos, este ductus arterioso se puede quedar abierto o se puede cerrar prematuramente. Cuando se cierra prematuramente, y es algo que nos da miedo a nosotros los obstetras, es que en los casos de pacientes que tienen contracciones uterinas antes del término, antes de las 37 semanas, lo que configura un parto prematuro, damos como tratamiento antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ayer ya hemos visto que las prostaglandinas juegan un papel importante en el trabajo de parto. Entonces, por lógica, dar antiprostaglandínicos tendría utilidad para evitar un trabajo de parto, correcto. ¿Qué antiprostaglandínicos conocemos? Los antiinflamatorios no esteroideos. Y precisamente dos de los que se utilizan en obstetricia para inhibir las contracciones son el diclofenaco y la indometacina. ¿Cuál es el problema del diclofenaco y la indometacina? Que producen un cierre prematuro del ductus arterioso y por ende van a producir una congestión pulmonar, una hipertensión pulmonar. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer? Bueno, y esto ya vamos adelantando, está contraindicado dar antiinflamatorios no esteroideos en gestaciones de más de 32 semanas como tratamiento para el parto pretérmino porque van a producir un cierre prematuro del ductus arterioso. ¿Correcto? Entonces, yo si tengo una paciente que ha estado recibiendo AINES, puedo hacer un Doppler de este vaso y pregunta, si estaría empezándose a cerrar este ductus arterioso, ¿sería un vaso de alta resistencia o de baja resistencia? Alta resistencia. Correcto, muy bien, ahí está, excelente aplicación. Luego, ahora vamos a hablar un poco sobre la arteria uterina. Ahora, ojo también de que esto también es muy importante. Ya hemos dicho de que cada vaso tiene su aplicación. Yo no voy a utilizar, me dicen Doppler obstétrico, allá. Entonces, todos los vasos que me ha dicho el doctor, yo los voy a utilizar. No. Por ejemplo, ya hemos dicho, el Doppler de arteria umbilical sirve para hacer el seguimiento a fetos con RCIU. El Doppler de arteria uterina lo vamos a ver en el caso de trastornos hipertensivos del embarazo preeclampsia para predecir. ¿Qué es lo que ocurre con la preeclampsia? Se define preeclampsia como la presencia de hipertensión y proteinuria y otros, otros signos de compromiso de órgano diana en una paciente que tiene más de 20 semanas. ¿Cuál es el gran problema de la preeclampsia? Es que, número uno, está incrementando su frecuencia, más pacientes que antes están desarrollando preeclampsia, y número dos, ¿cuál es el otro problema? Que nosotros en realidad no sabemos por qué se da, no sabemos cómo curarla y lo único que podemos hacer es terminar el embarazo. Si una paciente ya tiene preeclampsia, sobre todo una preeclampsia con signos de severidad, o sea, una preeclampsia muy grave que puede matar al bebé y a la mamá, lo único que nosotros podemos hacer es ya terminar el embarazo, porque no hay algo que yo diga, señora, tome usted esto o le vamos a inyectar esto y ya no va a tener la preeclampsia, que sería lo ideal, pero no existe eso en obstetricia. Entonces, como es una enfermedad que está aumentando su frecuencia y que es muy grave en algunos casos, lo ideal sería, doctor, ¿no sería bueno que nosotros antes de las 20 semanas pudiésemos saber si una paciente ya va a desarrollar esa preeclampsia? Claro, eso se llama predicción de la preeclampsia. Y ahí tiene papel la arteria uterina. Pero de nuevo, un solo marcador no es diagnóstico. Se usan algoritmos actuales en los cuales se juntan varios marcadores: edad, antecedente de preeclampsia, antecedente de hipertensión, la medición de la presión arterial media en el primer trimestre, y junto con todos estos valores configuramos un riesgo para la paciente. ¿Correcto? Entonces, pregunta, arrancando ahora, la arteria uterina en una paciente que no está gestando, ¿será un vaso de alta resistencia o de baja resistencia? Arteria uterina. Alta. Claro, alta resistencia, porque ¿acaso una paciente que no está gestando necesita sangre
en su útero, no. Es más, en el embarazo, el flujo sanguíneo cambia de 50 mililitros por minuto a 500 a 750 mililitros por minuto en una gestación a término. O sea, para que se den cuenta la magnitud del cambio del volumen de sangre que llega al útero. Entonces, normalmente entonces en el embarazo, en una paciente que no está gestando, la arteria uterina es un vaso de alta resistencia, de bajo flujo, de alta impedancia. Entonces, en el embarazo, ¿en qué se tiene que convertir? Doctor, se tiene que convertir en un vaso de baja resistencia y alto flujo porque tiene que llevar una cantidad importante de sangre al bebé. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Aquí tenemos el Doppler de una arteria uterina a las 12 semanas. Es un vaso de alta resistencia, incluso acá se ve el famoso notch o hendidura protodiastólica, hendidura al inicio de la diástole. ¿Correcto? Entonces nosotros a las 12 semanas, bueno, ¿cuánto le sacan de IR a este vaso? ¿Quién me dice? 0.5. ¿Cuánto? 0.5. Si fuera 0.5 sería más o menos sacar la mitad acá. 0.3, 0. 3. No, No, como 0.3, no. 7. 0.7. Correcto. Y miren acá, justo miren, esta les quiero enseñar. Acá dice RT-UTI, RI, o sea, índice de resistencia de la arteria uterina derecha, right. Right Uterine Resistance Index, 0.73, ¿ve? Entonces, ya aprendieron y ya pueden determinar en forma práctica el IR, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No hagan trampa, por favor. A ver, cerraré acá. ¿Qué va a ocurrir entonces en el embarazo normal? Este es un Doppler de una arteria uterina ya en el segundo trimestre. ¿Qué opinan? ¿En qué se ha convertido? ¿En un vaso de alta resistencia o baja resistencia? Baja resistencia. Baja Correcto. resistencia. Bajo flujo, alto flujo. Alto. Flujo. Correcto, muy bien. Entonces, ¿cuánto le dan de IR a este vaso? 0.34. 3. 3. Ahí está, 0.4. ¿Ves? Están cerca. ¿Ve? Entonces, muy bien. Entonces, esta es una arteria uterina normal. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una uterina que se queda así? ¿No? ¿Acá cuántos le sacan de IR? 0.7, Correcto. Ahí miren, IR 0.74. ¿Ve? Ya aprendieron Doppler. Entonces, si yo tengo una arteria uterina en el segundo trimestre que no ha cambiado a un vaso de alta resistencia, la paciente tiene riesgo incrementado de preeclampsia. Ojo, de nuevo, que quede claro, esto no hace diagnóstico de preeclampsia, solamente me va a dar un riesgo incrementado. Ya en algunas guías se está utilizando el Doppler de arteria uterinas para hacer diagnóstico, pero no es totalmente aceptado. De nuevo, entonces pregunta, ¿cuándo estaría alterada una arteria uterina? ¿Cuando está su IP por encima del percentil 95 o por debajo del percentil 5? ¿Qué dicen? O sea, si está alto, es porque está encima Así es. del percentil 95. Correcto. Es igual que la arteria umbilical. Cuando se queda como un vaso de alta resistencia estaría mal, porque hemos dicho que la arteria uterina también tiene que hacer esto. Es algo parecido a lo que ocurre con la arteria umbilical. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ve? Esta está peor todavía, ¿no? IR086. Finalmente, la arteria cerebral media. Ahora vayamos con la arteria cerebral media. Ahí está lo que dijimos. Normalmente la arteria cerebral media es un vaso, ¿qué les parece? ¿De alta resistencia o de baja resistencia? De alta. Claro, ya hemos dicho porque las neuronas son unas chicas VIP, son unas chicas 90, 60, 90, que les gusta solo muy poquito oxígeno, muy poquita sangre. Esta es la famosa onda en serrucho también, la arteria cerebral media es normal. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo una arteria cerebral media de esta morfología? Por ejemplo, ¿qué me dicen acá? ¿Cuánto tienen de IR? ¿Ve? El IR acá es alto, 0.89. Y en cambio acá el IR bajó a 0.64. Pero entonces tengo un vaso de alto flujo y baja resistencia, mediana resistencia.
Entonces uno diría, doctor, este está muy bien, porque acá recibe más sangre la arteria cerebral media. No, al contrario. Esta cantidad excesiva de sangre es tóxica para las neuronas, ¿ya? Esto es lo que se llama el fenómeno de brain sparring, o centralización de flujo o redistribución de flujo sanguíneo también se le llama. ¿Correcto? Al contrario, este es un signo de alerta. Cuando uno ve esta arteria cerebral media, ojo, no va a decir, ah, qué buena arteria cerebral media tiene la paciente. No, al contrario, algo malo, algo muy malo está pasando con la arteria cerebral media. En forma ya técnica, la arteria cerebral media es uno de los vasos más fáciles de ver con el Doppler. ¿Por qué? Porque está fácil de incidir. Nosotros hemos dicho de que acá el ángulo que tenemos con la arteria cerebral media y mi ángulo de insonación, ¿sí? Es 0. Entonces, es una medida que es bastante confiable, y la utilizamos además también para medir acá sí utilizamos la velocidad. La medición de la velocidad de la arteria cerebral media casi se utiliza, ¿correcto? Entonces acá, ¿cuánto sería la velocidad acá? Acá sería 70, ¿no? Porque acá ya tengo mi escala, dice 70 centímetros por segundo. Entonces, esta medición de la velocidad se utiliza en la detección, en la evaluación de la anemia fetal. Por ejemplo, en fetos que tienen en su inmunización RH, incompatibilidad de RH, para detectar la anemia, porque obviamente en la incompatibilidad de RH vamos a tener una respuesta del sistema inmune materno que va a destruir los eritrocitos fetales y van a llevar a anemia fetal. Entonces, ¿yo cómo hago la detección? Antes, históricamente se hacían amniocentesis, se determinaba la cantidad de bilirrubina, y actualmente ya se han dejado un poco estos procedimientos invasivos, y el método ideal es la determinación de la velocidad sistólica pico de la arteria cerebral media para la detección. Cuando está por encima de 1.5 milimoles, no, perdón, 1.5 múltiplos de la mediana, es diagnóstico de anemia fetal, ¿correcto? Para que también lo tengan en cuenta. O sea, como estamos viendo, cada vaso tiene su aplicación. O sea, no se usan todos los vasos para todo, ¿no? Craso error. Arteria umbilical, restricción de crecimiento intrauterino. Arteria uterina, preeclampsia. Arteria cerebral media se utiliza también para detección de la anemia fetal, pero también se utiliza para el seguimiento de la restricción de crecimiento uterino. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado de que en un feto con insuficiencia placentaria también vamos a ver la redistribución de flujo que ya hemos explicado. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora hablemos del conducto venoso. El conducto venoso sí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el conducto venoso tiene esta morfología especial, ¿sí? Es como decir, acá es que se parece a Arequipa, ¿no? Tiene sus volcanes, tiene su Chachani, tiene su Misti, es igualito. La onda del conducto venoso tiene 3 ondas: la sístole, la diástole y una onda invertida normal, que es la onda A. Esta es la onda S de sístole, onda D de diástole y onda A invertida de contracción auricular. ¿Correcto? Entonces, normalmente, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a ver un conducto venoso? De esta manera, perdón que me esté saltando, de esta manera para hacerlo más didáctico. ¿Correcto? Onda S, onda D, onda A. Pero miren, acá lo que yo voy a evaluar es la onda A. Cuando la onda A desaparece, o acá, como tenemos onda A ausente, ya hay algo malo con el ductus venoso. Igual acá, ¿no? Cuando tengo una onda reversa, peor todavía. Es lo mismo que dijimos para la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces, normalmente, dice doctor, pero muy complicado, pues ya no se está complicando la cosa, porque ya cada vaso tiene una morfología específica. Incluso hay más vasos todavía, pero me parece que con estos 4, que incluso son los que están en Williams, ¿sí? Ya creo que tienen una base importante para poder hacer el abordaje y la comprensión de la evaluación de un Doppler obstétrico. Entonces, obviamente, yo no quiero que ustedes sean especialistas evaluando el estudio Doppler obstétrico, porque ya eso es de especialidad, pero como médicos generales sí tienen que tener una idea de cómo cambian los vasos, por qué se alteran, cuándo se utilizan, ¿no? No tienen una utilidad para todo. Por ejemplo, el ductus venoso también se utiliza para la evaluación de la restricción de crecimiento intrauterino, y también se le utiliza para la detección de malformaciones cardíacas, porque claro, hemos dicho de que el Doppler de determinado vaso evalúa cómo está la estructura distal a este vaso. Entonces, el conducto venoso, ¿dónde llega? Al corazón. Entonces, me sirve también para evaluar el corazón. Y también es importante para la detección de malformaciones cardíacas.
También, del mismo modo, la arteria cerebral media me va a evaluar cómo está el cerebro. La arteria umbilical, cómo está la placenta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, creo que ya no tengo más. También les adelanto. Bueno, finalmente yo también podría utilizar como otro marcador de estudio Doppler en obstetricia el índice cerebro-placentario, que es un concepto muy sencillo y que trata es una razón, dividir el índice de resistencia de la arteria cerebral media entre el índice cerebro-placentario. Entonces, normalmente, a ver, póngame un ejemplo. Normalmente, ¿cuánto sería el índice cerebro-placentario? ¿Mayor a 1 o menor a 1? ¿Quién me dice? No. Menor. Correcto, menor a 1. Si es mayor a 1, ya estaría alterado, ¿sí? Entonces, la detección del índice de cerebro placentario también se utiliza para los casos de restricción de crecimiento intrauterino. Por ejemplo, miren esta arteria cerebral media. ¿Cuánto le dan de IR a esta arteria cerebral media? 0.8. 0.8. ¿Sí? Y esta arteria umbilical, ¿cuánto le dan de IR a esta arteria umbilical? 0.5. 5. Ahí está, bien, y ya están ya, se van contentas, 0.8 y 0.5. Entonces, Uy. si yo, dice, doctor, usted ha dicho índice cerebroplacentario, ¿cuánto es mi resultado de dividir 0.85 entre 0.57? ¿Quién me dice? A ver. Mm, 1,0. La idea es de que va a salir mayor a 1, o sea, este es un índice normal. Pero en la patología se invierte el valor, ¿correcto? Entonces, por favor, siempre tener en cuenta este dato final. Listo. Muy bien, chicas. Creo que con eso ya hemos concluido ya la evaluación del bienestar fetal. Esta parte del Doppler siempre trato de explicarla porque no hay mucha información en pregrado, pero es algo que, número uno, está de moda, está vigente porque es una prueba auxiliar que está cobrando bastante vigencia porque es importante en determinados casos, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia, la detección incluso de malformaciones cardíacas y a veces uno se abruma con los conceptos, los números, los percentiles y ahí no me llega. Entonces, si se han dado cuenta, como todo, uno estudiando, aprendiendo, puede enfocarse y puede hacer la interpretación de un estudio Doppler. Esto, como les digo, ya lo vamos a volver a ver en cada una de las patologías. Entonces vamos ya a ver la aplicación. ¿Sí? O sea, Doppler obstétrico no es para todo, por si acaso. Ojo, eso también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, si hubiera alguna pregunta. Doctor, cuando estaba explicando, mencionaba lo de velocidad y el ángulo, ¿no? ¿Ese es el ángulo de barrido? Claro, o sea, a lo que yo voy es el ángulo en que se tiene que incidir, como vemos acá, tiene que ser de 0 grados. ¿Por qué? Porque si yo incido de esta manera, ¿sí? Al vaso, ¿te das cuenta? Ajá. No voy a ver ya esta onda de esta manera, la voy a ver así. Y no me sirve para interpretar esa onda. ¿Qué pasa si yo la insono en 90 grados? No voy a ver acá así, recto. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, es lo mismo que ocurre con la ambulancia cuando pasa. Yo estoy acá parado. ¿Cuándo yo voy a sentir? Cuando la sirena se empieza a acercar, perdón, se empieza a Doc, acercar, llega y se aleja, ¿correcto? ¿Se comprende? doc, Sí. Cuando yo, ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo estoy recto con la ambulancia, pasa y ya digo, ya incluso con los ojos cerrados, digo, se está acercando y llega acá, a la arteria cerebral media, o sea, llega a nosotros y luego se empieza a alejar, ya se está alejando. Es clarito. Cuando ustedes están paradas y pasa un carro a toda velocidad, uno puede decir, se está acercando o se está alejando, ¿no es cierto? Ujú. Ya, ese es el efecto Doppler. Pero ¿qué pasa si yo estoy acá, por ejemplo, parado y pasa la ambulancia así?
No puedo saber, ¿no? No puedo saber si se está, ya. si se está acercando o se está alejando. Entonces, este ya es un principio técnico del Doppler, que significa que yo cuando insono los vasos tengo que hacerlo en 0 grados. No puedo insonarlo en 30 grados, en 40 grados, peor pues en 90 grados, ¿no? Ya van a salir, la morfología del vaso va a ser alterado y no se va a poder interpretar en forma adecuada. ¿Correcto? Ese es un principio técnico fundamental, ya que siempre deben tenerlo en cuenta. 0 grados. 0 grados. Bueno, de Ajá. acuerdo a las guías, se acepta hasta menos Hasta de 30, 30, ¿no? menos de 30. Pero así es, menos de 30. Pero la recomendación es 0 grados siempre. Sí, a 0 grados debes apuntar. Ya, doc. Y doctor, ¿a qué se refiere ganancia? La ganancia se refiere a la frecuencia de repetición de pulso. O sea, ya también es otro término técnico en el cual, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo los vasos rojito y azul. Eso también es importante. No significa que rojito es arteria y azul es vena, ¿no? Por si acaso. Rojo significa que se está acercando al transductor y azul es que se está alejando este vaso del transductor. ¿Correcto? Eso también es importante tener en cuenta. Entonces, dependiendo yo de la amplitud del sonido, aquí yo voy a detectar mayor cantidad de estructuras sanguíneas o menor cantidad de estructuras sanguíneas. Esa es la ganancia. O sea, ¿qué tanto distingo Así, o no? como por ejemplo acá, claro, ¿qué tanto distingo, no? Por ejemplo, tienes que tener una adecuada ganancia porque si no, no sabes dónde vas sin sonar. ¿Qué vaso? Mira, acá por ejemplo no se mira muy bien, pero en cambio acá ya se mira mejor, ¿sí? Acá no se mira bien, eso también es la ganancia. Doctor, ¿y ahí cuál es el ángulo en donde está enseñando? Acá este es un ángulo, acá está Es, el ángulo, mira, acá está, tengo el vaso acá, este que está acá, y este es el ángulo que está sonando. Ahora tú dices, doctor, ¿no está tan bien? Claro, tienes razón, no está tan bien. No está ajá. tan bien tomado. Sí, pero es que tenemos que tener en cuenta que el ductus venoso es un vaso difícil de Sí, insonar. sí. Por ejemplo, acá, ¿cuánto tengo? Tampoco, acá tendré 40 grados más o menos, no está tan bien, tienes razón. Por eso les estaba mencionando de que la arteria cerebral media es un vaso más fácil de insonar, ¿correcto? Ya. Y está muy bien, buena aclaración. Trataré de buscar, Doctor, por ejemplo, acá sí es 0 grados, miren, así es 0 grados. ahí sí está exactito. Ahí está bien. Entonces, ve, esta es importante, ¿no? Voy a conseguir vasos que tengan una mejor morfología para la próxima. Por ejemplo, acá arteria uterina, 0 grados, ¿no? Mm. Este ya no es 0 grados, este es más o menos 30, 40. Sí, tienes razón. Igual acá, no es 0 grados. Acá sí es 0 grados. Sí, está muy bien, buena aclaración. Doc. Sí, acá estoy, Ay, doctor. Es que mi internet es muy lento, disculpe, doc. no hay Doc, problema. ¿y a qué se refiere el filtro? El filtro se refiere a esta parte de acá abajo, ¿ya? Son cuestiones técnicas, ¿no? El filtro se refiere a la diferencia que tú tienes en estas ondas de Doppler dependiendo de la velocidad de cada vaso. O sea, cada vaso tiene diferente velocidad. ¿Ya? Por Ujú. ejemplo, la arteria umbilical es un vaso de una velocidad lenta a mediana. En cambio, los vasos del corazón son vasos de alta Vamos a velocidad. ver. Entonces, tú tienes que ajustar esos parámetros para hacer el estudio, porque si no te van a salir ondas ensombrecidas, ondas que no son adecuadas para la interpretación. Mm, ya, doctor. O sea, lo normal que el filtro sea medio, ni tan alto ni. Ujú, ujú, sí, pero por ejemplo para corazón tienes que utilizar filtro alto. O sea, por eso te digo, es dependiendo de los vasos. O sea, no es decir que acá la receta es igual para todos los vasos. Cada vaso tiene su morfología y tiene su abordaje, su técnica de estudio. Mm, ya, doctor. Gracias. ¿Ok? Muy bien, chicas. ¿Algo más? Mm, 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 mm. Ah, doctor. Doctor. Sí, sí. Doctor, ay, doctor, ya que la línea de base, ahí cuál sería? O sea, la onda Esta es, grande. no, la línea de base es esta, la que hemos trazado acá. Esta.
Esta es la línea de Doctor, base. no veo su pantalla. Ah, perdón, disculpa, que ya estaba cortando la presentación. A ver, Sí, vamos a volver a presentar. Ya, este sí se ve ahora, ¿no? sí, sí, doc. Esta es la línea de base. Ah, ay, 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 ay. Acá. Esta es la línea de base. Ya. Doctor, y cuando Mm. menciona el tamaño de muestra, ¿a qué se refiere? ¿A una onda Ah, grande? no. A la parte que tú estás detectando la velocidad. Por ejemplo, acá estas muesquitas que vemos acá es el vaso Ujú. acá. Esta es la muestra, volumen de muestra. Eso también se ajusta, ¿no? La idea es que tiene que solamente medir el vaso, porque si no también lo estarías haciendo en forma errónea. Se trata de ajustar el Sí, transductor. todos esos parámetros que me están preguntando, todo eso se ajusta en el ecógrafo. Sí, porque si yo Ah, tomo un volumen de muestra de acá a acá, me va a salir una mala onda, ¿no? ya. Ya, doctor. Ahora sí. Mm, Gracias. correcto. ¿Algo más? Chicas, ¿algo más? Si ya está claro, por favor digan, ya está claro, o ya bueno, ya no tengo más preguntas. Está bien, doctor. Sí, doctor, está claro. Muy bien. ¿Qué dice Más bien, Florcita? gracias, doctor. Ha estado chévere. ¿Qué Sí, dice Sí, Florcita? sí, está bien, doctor. Todo. Ya pues chicas, igual si tienen, como les digo, si tienen alguna duda, con todo gusto, no hay ningún problema, lo volvemos a repasar. Ya mañana nos vemos 8:30 para conversar de las historias clínicas y voy a empezar también a mandar ya casos clínicos en inglés que tienen que ser traducidos, estudiados y resueltos, ¿ya? Eso también es algo que ya vamos a empezar a hacer. Como ya vamos a terminar trabajo de parto, vamos a empezar a resolver esos casos clínicos, ¿ya? Y ya entrando de lleno a la patología. Sí, ¿Listo? doctor. Sí, doctor. Muy Ya, bien, doctor. entonces espero que les haya gustado. Sí, Y bueno, igual ya gracias. los enlaces ya yo se los paso para que lo vuelvan a repasar. Igual a mí me tuvieron que explicar esto 5 veces porque no lo entendí, así que de repente sí conceptos que no están claros, lo podemos volver a revisar con todo gusto, no hay ningún problema. La idea es que se lleven la base y esto también les va a ayudar para el Doppler de cualquier otro sistema. Mm, No sé si lo han visto, lo han tocado, No. pero les va a servir bastante, ¿ya? Muy bien, chicas. Entonces, hagan sus tareas y nos vemos el día de mañana, 8:30. Sí, doctor. Gracias. Doctor, Listo. hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Muy bien. Hasta mañana, chicas.